Gracias, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por seguir en este esfuerzo ya por segundo año y que bueno, volvemos a encontrar en esta segunda vuelta para mí. Pues al ser una segunda vuelta, pues decidí obviar mucho de mi presentación personal para irme como más de lleno a los temas sustantivos. Y claro, pues al final pues retomar esta parte de que de mis conocimientos, experiencia, perfil, creo yo, abonan y sumarían a este ejercicio de participación ciudadana dentro de un sistema estatal anticorrupción. El año pasado, luego de participar en este proceso, hice un compromiso que fue mantenerme cerca de este ejercicio en este primer año de gestión. Y en la medida de mis posibilidades, pues fui haciendo mi tarea, ¿no? Y aquí la traigo, aquí traigo mi acordeón. ¿Cómo fui haciendo esta tarea de darle seguimiento a este primer año de ejercicio del comité y del sistema en nuestro estado? Pues partiendo pues también del gran paraguas que pues es el modelo nacional, ¿no? Y cómo ha ido surgiendo, qué ha dado inicio al modelo, al sistema, cómo se ha ido implementando y cómo eso se ha ido aterrizando en nuestro estado y específicamente en el comité, que es la última parte de la presentación. A este ejercicio de seguimiento lo he organizado en 5 grandes elementos. El primero del que voy a partir fue ubicar, esto sí a través de lecturas y a través de participación en algunos foros sobre el tema, ubicar cuál es o cuál fue la idea, el concepto y el contexto de la corrupción que dio origen a toda esta aventura. Pues es un tema muy amplio, pero yo lo voy a resumir en lo que yo entiendo que está en la base de todo esto. Y es la idea de que la corrupción la podemos ver como un hecho inevitable de la vida, de las sociedades, del ejercicio de comunidad de las personas. Sin embargo, hay países en donde este hecho inevitable son excepcionales y están como ligados más a comportamientos de personas en particular. No estamos entre esos países, estamos en el otro extremo, en donde se ha permeado y ha extendido tantas raíces que se ha convertido como en la norma social y en el modo de vida en donde pues todos pues nos ubicamos y nos vamos como creando también mecanismos psicológicos y sociales que van autojustificando porque hacemos lo que hacemos, ¿no? Pues creo que de alguna manera la frase de el que no avanza no tranza, pues resume como esa gran forma en la que, híjole, bueno, pero es que si pago los impuestos, pues quién sabe, porque igual y quién sabe quién se lo va a robar, entonces mejor pues yo lo uso muy bien para mí, si intuyo que no va a tener un buen curso, o bueno, pues prefiero darle al policía que lo va a usar pues, para su chesco que dárselo a un sistema de gobierno que es 1000 veces más corrupto que él, etcétera, ¿no? Vamos a ir como adaptando estas ideas. Partiendo de esa idea, lo que me interesa o lo que me ubicó muy bien este concepto es que la idea de la corrupción como un modo de vida o como una norma social no debe mirarse o no debe enfocarse en las personas, porque no son hechos aislados. Al ser parte de una vida institucionalizada, tenemos que mirar a los rasgos de institucionalización de todos estos mecanismos que están sobre todo en las figuras de las entidades gubernamentales. Entonces así llegamos como a la gran idea base para mí, que es, bueno, tenemos un sistema de gobierno que ha institucionalizado, que ha permeado, que a través de sus reglas del juego ha facilitado o ha dejado de ver todos estos actos de corrupción que están tan metidos y tan afianzados. Por nuestra parte, ¿qué hacemos las personas? Racionalizamos con estos mecanismos de, pues bueno, pues lo hacen todos,
¿no? Y socializamos con nuestros espacios de socialización, en nuestras familias, nuestras amistades, en los trabajos, en las escuelas, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que el centro de estos tres mecanismos está puesto en los problemas del diseño, los problemas de institucionalización de la corrupción. Desde mi perspectiva, y guiados con esta idea de que el sistema de gobierno está diseñado para la corrupción, una gran alianza ciudadana, hace ya algunos años, empieza a pensar en esta gran estructura o en este modelo para contrarrestar eso. Pues cómo le ponemos contención, cómo le ponemos obstáculos, cómo vamos haciéndole difícil la vía a la corrupción y finalmente pues con la idea o de cara a combatirla y a eliminarla. Esta gran alianza ciudadana visibiliza que esto no solo no lo podía hacer el gobierno solo, sino que no debía dejarse en manos solamente del gobierno, y con esta idea arma este sistema nacional anticorrupción y sus espejos en los estados, en donde coloca a los actores ciudadanos en el centro del sistema con la figura de los comités de participación ciudadana. Se reforma la Constitución, se crean y se reforman una serie de leyes secundarias y me pareció interesante la idea del enfoque de sistema porque además nos va permitiendo, como somos como hermanos, los sistemas estatales, pues nos va permitiendo compararnos entre nosotros. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vas tú? ¿En qué salió bien? ¿En qué te atoraste? ¿Por qué te atoraste? Y va permitiendo hacer este ejercicio que se ha ido haciendo en el país con estas redes de los sistemas estatales y los comités de participación en específico, en donde van como midiéndose, ahora sí, de que, pues a ver cómo vas tú para ir midiendo los avances y aprendiendo también de la experiencia de estas redes estatales. Pero bueno, esto que es una fortaleza, pues también creo yo, es uno de los grandes meollos del desafío, porque la articulación, la operación y el funcionamiento de este sistema, pues hay que trabajarle mucho y ahí hay unos grandes retos que los voy a retomar ya en el programa como a corto, mediano y largo plazo que estoy planteando. Con esta idea de cómo y cuál es la semilla o la célula madre de la corrupción y cómo se pensó el sistema, en donde ya la ciudadanía nos sentamos en esa mesa a decidir, pues ahora se sentaron a hacer una política nacional anticorrupción, una política que está a grandes rasgos delineada, tras un ejercicio que también indagué, que me pareció sumamente interesante, pero antes de llegar a eso, sí me parecía muy claro que cuando se sentaron a armar o echaron a andar esta metodología de participación ciudadana, de foros, etcétera, para sistematizar qué pensaban los y las expertas, cámaras empresariales, organizaciones, organismos internacionales, etcétera, tenían muy claros que el centro debía estar en el diseño de quienes juegan y con qué reglas juegan y cómo esas reglas tienen que impedir o hacerle difícil la vía a la corrupción. Por otro lado, cómo ese sistema tiene que alimentarse de estos grupos de interés que están como gravitando, ¿no? Cómo se suma la sociedad civil, académica, empresarial, internacional, etcétera, a codiseñar estrategias, políticas públicas, etcétera. Creo que se tuvo claro que no podía ser una política reactiva de estar matando fueguitos e incendios por aquí y por acá y atendiendo las consecuencias, sino que tenía que empezar a trazar el camino para poder llegar a entender dónde están las causas, dónde están esas semillas y con ello poder armar mecanismos de prevención. Y también que si bien debía alimentarse de la experiencia de otros países en el tema, pues teníamos que hacer ahora sí que nuestro traje a la medida y a cómo nos acomode a nuestra realidad local.
Seguí el ejercicio de política nacional anticorrupción que se hizo el año pasado, para no abundar demasiado en ello. Sí, me interesa, bueno, pues, aterrizar los 4 grandes ejes en los cuales finalmente se organiza todo el trazo de la política pública nacional. Estos ejes seguramente los conocen, pues son el de impunidad, que va a la instrumentación de todos los procesos de denuncia, investigación, sanción de faltas administrativas, procuración e imparticipación de justicia de los delitos ligados a la corrupción. El segundo eje, que es el de arbitrariedad, que me parece muy importante, que es el que mira hacia los mecanismos internos y las personas dentro del servicio público, la profesionalización, la cultura de integralidad, cómo debe trabajarse entre las personas que operan estos sistemas, así como cómo se deben articular entre sí. El tercer eje, que es el involucramiento de la sociedad, pues ahora sí, como todo este sistema se va a alimentar, se va a nutrir y va a convivir con estos grupos de interés, le podríamos llamar, o actores sociales. Y un tercer eje, que me parece que es uno muy sensible, que es todo lo que implica los niveles de interacción o las ventanas de interacción gobierno-sociedad, que va desde lo más simple de cómo interactúo con el gobierno para sacar mi carta de residencia para postularme al CPC, hasta cómo se organizan las grandes licitaciones, concursos, todas estas, digamos, mecanismos y reglas en donde pues, hay enormes cantidades de dinero público en juego. Pero ojo, también ya se ha investigado que no solo hay que voltear a ver esas grandes bolsas de dinero en juego, esto que pues, la multa, la licencia, el acta, los antecedentes no penales, en todos estos chichitos de bolsa, pues se hace un montón, un costal gigante de dinero público pues, que se filtra, ¿no? Y que se evapora. Bien, un poco con este esbozo de la política, hasta donde sé, el Sistema Estatal Anticorrupción, en lo que lleva de este año de ejercicio en el 2018, pues entiendo que ha sentado las bases fundamentales para que todo esto que hay que hacer pueda empezarse a hacer. Se seleccionó al Comité de Participación Ciudadana hace un año ya. Se seleccionó a la persona que va a operar como secretario técnico, se instalaron el comité coordinador, el órgano de gobierno, la comisión ejecutiva, se aprobó una estructura orgánica para operar con sus respectivos presupuestos y también entiendo que han estado muy involucrados en procesos de profesionalización interna que son sumamente pues, necesarios para pues, que el lenguaje vaya siendo común entre las personas que forman parte del sistema y del Comité de Participación Ciudadana. Ahora. Nos quedan 3 minutos, perdón. Ok. Los trazos de la política pública en el corto, mediano y largo plazo, que creo que es fundamental y a la de ya, comenzar a trabajar con las bases de coordinación de los entes de ese sistema. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se articulan? ¿Dónde están las fisuras? ¿Y qué es lo que hay que ir reparando? Desde una visión de ecosistema, pero también desde una visión de las personas que operan esos servicios. Va ligado con esto la profesionalización de las personas que los operan. También entiendo que hay que empezar, y creo que ya se empezó, toda esta estrategia de pedagogía, difusión, comunicación. La sociedad y los grupos organizados tienen que ir entendiendo y madurando de qué va este asunto, que no es tan fácil de entender de primera entrada. Pero creo que esto tiene que hacerse de la mano de un mapeo, o sea, no solo difundir, sino además ir recolectando tú qué haces, dónde está, cuáles son tus intereses, cuál es tu influencia, y tú, para formar esta gran masa o esta red de sociedad que va a alimentar al sistema. Esto ya lo pienso más en un mediano plazo, junto con el sistema de información, y hacia el largo plazo, pues ya estaríamos como que muy armados para instrumentar los procesos que le tocan hacer al sistema, que es detectar, investigar, sancionar faltas administrativas y delitos de corrupción.
Todo esto tiene que ir de la mano de planes, programas, mecanismos de evaluación, seguimiento, etc. ¿Quién soy y qué tengo para ofrecer en esta mesa? Pues bueno, llevo muchos años trabajando en sociedad civil, también he trabajado en sector público y en academia. Sé trabajar con metodologías, sé trabajar en incidencia de políticas públicas, he trabajado también en la incidencia con la articulación de actores, trabajo en equipos horizontales de trabajo, soy una persona abierta al diálogo, organizada, estructurada, congruente. ¿Qué más soy? Esto tengo que dije, autocrítica, justa, perseverante, congruente. Y finalmente, si me queda 20 segundos, nada más decir que todos estos años, algunos de ustedes conocen mejor mi trayectoria, he trabajado en la trinchera de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, creo que esto me da mucha perspectiva de trabajo en cambios de paradigmas, en ambientes sociales e institucionales adversos, en donde hay mucho que cambiar y grandes retos por los cuales trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. ¿Cómo verías, adicional a la información que nos planteas, cómo verías la posición del gobierno federal respecto al tema anticorrupción? ¿Cómo influirá en los próximos meses, años, en los estados y en el sistema nacional? Híjole, es una pregunta compleja, porque definitivamente no se ve claro. No se ve claro cuál es la visión de política pública además hacia toda un ejercicio que ya ha iniciado y ha iniciado con un arranque, con un empuje importante. Pareciera ser que la idea de política pública que tiene el gobierno federal es más descentralizar y no de trabajar con la idea de un sistema. Pues ni hablar de lo que el presidente dice de la sociedad civil. Ya creo que han estado enterados de cómo ha denostado y desprestigiado el trabajo, toda la capacidad y los recursos humanos que ahí hay, la capacidad crítica como esta gran masa. Pues creo que hay que serle fuerte, hay que insistir en el ejercicio, hay que insistir en el seguimiento de los procesos. Pero bueno, yo no tengo claridad, así como no tengo claridad en los otros temas, como los derechos de las mujeres, como hacia dónde va, ¿no? Pero sí está incierta y errática, y más bien con tintes de centralizar, lo vería yo, lo cual no es un buen panorama para todo lo que se ha hecho y todo lo que nos toca hacer. En ese sentido, ¿cómo ves tu participación o cómo verías tu participación dentro del CPC del Estado de Quintana Roo? Pues a mí lo que la experiencia me ha enseñado, que este tipo de trabajo se hace con alianzas. Más alianzas y más alianzas y esfuerzos de articulación. Formando masa crítica de base en los territorios, en las academias, en la sociedad civil, en las cámaras empresariales, que puedan hacer frente como masa crítica, como postura crítica a la defensa de lo que se ha avanzado en caminos que además quizás el avance puede verse incipiente según desde donde se lo mire, pero sin duda pues ha habido una reforma muy grande. Hasta ahorita creo que no he hablado de una contrarreforma que tirara todo esto, y bueno, creo que tenemos que seguir articulados y trabajando en esta gran alianza para no dejar caer este tipo de esfuerzos. Yo sé, así acostumbro a trabajar. Una última pregunta de mi parte es, ¿ves tu participación por los próximos 5 años dentro del sistema de corrupción? Sí. ¿Alguno de mis compañeros quisiera? ¿Qué vinculación? Yo traía 2 o 3 preguntas en la parte del sistema que no hace falta hacerlas, porque en tu exposición fuiste muy clara, tocaste el tema del comité
técnico, tocaste el tema del consejo coordinador, tocaste el tema de las varias figuras. Por lo tanto, no hay necesidad de hacer las preguntas que normalmente hago a otras personas. A ti me gustaría hacerte una pregunta en específico. Estamos hablando de un comité y de un sistema estatal anticorrupción. El enfoque global es estatal. En tu experiencia y en tu visión, si llegaras a ser parte de este comité, ¿intentarías hacer algún vínculo hacia la parte municipal con el propio Comité de Participación Ciudadana o te quedarías básicamente en la parte estatal y tratando de hacer red con la parte federal? Definitivamente, en los municipios pues es en donde observamos los eslabones institucionales y de capacidades más débiles de los sistemas, llenando la esfera federal, estatal, municipal. No solo suelen estar las instituciones o las capacidades institucionales más débiles, sino que cambian más rápido. Entonces es complicado porque cuando ya logramos capacitar, pues ya vienen otros de nuevo pues a ver de qué se trata. Las curvas de aprendizaje nos cuestan muy caro en todos los temas de política pública, eso ya lo sabemos, pero así son las reglas del juego y así nos tocan. Sí, hay que trabajar con la esfera municipal. Un ámbito fundamental es este de las ventanillas de interacción, sin duda, y muchos otros mecanismos que en los municipios seguramente hay mucho trabajo que hacer. Mi segunda y última pregunta hacia ti. ¿Conoces bien lo que es el comité coordinador? Sabes quiénes están sentados en ese comité coordinador y sabes que el presidente del mismo es el presidente del Comité de Participación Ciudadana y es un ciudadano. Lógicamente se enfrenta a temas muy difíciles sentado con esas personas dentro del comité. Me imagino. ¿Cuál sería tu forma de actuar o qué estrategia tomarías para poder influir en ese grupo o en ese grupo político de gente o en ese comité coordinador como presidenta del Comité de Participación? ¿Yo qué haría? Primero trataría de tener un mapa lo más claro posible de quién es quién, cómo llegaron, cuáles son las reglas internas que tienen, porque este ecosistema está formado de sistemas que al interior tienen sus propias reglas y que hay muchos que las tienen desde mucho antes, hay otras entidades nuevas. Pues sin duda haría un mapeo y trataría de ir viendo mecanismos de articulación en pos de, quizás a través de objetivos muy concretos o de metas concretas y estipuladas con la mayor claridad posible. Idealmente, como tú comentas, pues ahí hay una presidencia y hay un ejercicio de liderazgo, pero por lo que he escuchado de sistemas estatales en el país, no siempre se ha estado pudiendo hacer justamente este ejercicio de coordinación de este gran ente de sistemas por muchas razones, quiénes están, quiénes los pusieron, a qué intereses responden, pues es parte de lo que tendremos que ir también abatiendo. Definitivamente tenemos que transitar hacia nuevas formas de hacer las cosas. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta. El actual Comité de Participación Ciudadana, comentabas que has seguido de cerca pues, las actividades que se han hecho y bueno, has intentado estar involucrada en eso. ¿Qué observas en el actual Comité de Participación Ciudadana que te dé la pauta para tener una propuesta muy precisa de lo que tú sumarías a los trabajos actuales del comité? ¿Qué le está haciendo falta como para que tú puedas aportarle al comité?
quizás con mucha probabilidad de equivocarme, porque no lo sé con precisión, o sea, no conozco las debilidades de cada quien, ni conozco algunas personas, conozco los perfiles de algunas personas que están trabajando allí, pero pienso que lo que yo puedo aportar es la capacidad de analizar, sistematizar y mapear a los entes del sistema para poder estructurar mejores bases de coordinación. No sabría mucho más. ¿Una otra pregunta? No. Muy bien. Pues, Mariana, muchísimas gracias. Y Gracias. No tengo preguntas. Bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por persistir. El